En los vastos territorios del oriente del siglo XIII, en un tiempo donde el Imperio Romano aún se extendía con fuerza y dominaba gran parte del mundo conocido, la vida de los pueblos estaba marcada por contrastes. De un lado, la grandeza de ciudades con templos, foros y mercados que reflejaban la gloria imperial. De otro, las aldeas humildes donde la pobreza y la enfermedad acechaban cada día como sombras inevitables. Fue en este contexto de desigualdad y sufrimiento donde la providencia divina permitió el nacimiento de dos hermanos que habrían de brillar con un resplandor único, Cosme y Damián. Se cuenta que su madre, una mujer llamada Teodota, era profundamente cristiana. Aunque la fe en Jesucristo estaba perseguida y considerada peligrosa en aquellos tiempos, ella transmitió a sus hijos el amor por Dios y el valor de vivir conforme al Evangelio. Los educó no solo en la disciplina del estudio, sino también en la ternura hacia el prójimo, en la compasión y en el respeto a la vida. Teodota comprendía que los dones entregados por el cielo solo tienen sentido cuando se ponen al servicio de los demás. Desde muy pequeños, Cosme y Damián aprendieron que el verdadero tesoro no estaba en el oro ni en los honores del imperio, sino en la entrega generosa y silenciosa al necesitado. Los gemelos compartían no solo la sangre y la apariencia física, sino también un destino que parecía tejido con el mismo hilo espiritual. Poseían inteligencia aguda y una sensibilidad extraordinaria para comprender el sufrimiento humano. Cuando otros niños jugaban en las calles, ellos se interesaban en observar a los enfermos, en preguntar sobre las dolencias que aquejaban a las personas, en intentar encontrar alivio donde otros solo veían desesperanza. Era como si el Señor los hubiera preparado desde el nacimiento para una misión que iba mucho más allá de las fronteras de su tierra natal. Con el paso de los años, ambos se dedicaron al estudio de la medicina. No se trataba de una ciencia fácil en aquella época. Los recursos eran limitados. Las teorías muchas veces se mezclaban con supersticiones, y no existían aún los instrumentos modernos que conocemos hoy. Sin embargo, en medio de esas limitaciones, Cosme y Damián supieron aprovechar la herencia de los conocimientos griegos, los escritos de Hipócrates y Galeno, y las prácticas médicas que circulaban entre los eruditos del imperio. Pero a diferencia de muchos otros médicos que buscaban enriquecerse con su arte, ellos comprendieron que su sabiduría debía ser una herramienta de servicio, un canal de misericordia, y no una fuente de lucro. Por esta razón, pronto comenzaron a ser conocidos como los anárgiros, palabra griega que significa los que no reciben dinero. Jamás aceptaban pago por sus curaciones. Cada vez que un enfermo les ofrecía monedas, ellos sonreían y decían: «Nuestra recompensa no está en la tierra sino en el cielo». Esa renuncia radical al dinero desconcertaba a muchos, pues en un imperio que valoraba el poder y la riqueza como signos de prestigio, dos jóvenes que sanaban sin pedir nada a cambio eran vistos como un enigma. El impacto de su obra no tardó en multiplicarse. Personas de aldeas lejanas viajaban días enteros para recibir sus cuidados. A sus manos llegaban campesinos heridos, madres desesperadas con hijos enfermos, ancianos que sufrían dolores crónicos, soldados marcados por la guerra, y hasta nobles que habían gastado fortunas en médicos sin hallar alivio. Todos encontraban en Cosme y Damián no solo un tratamiento para sus cuerpos, sino también un consuelo espiritual que penetraba en lo más profundo del alma. Se dice que su sola presencia transmitía paz. Los enfermos, al verlos, recobraban la esperanza incluso antes de recibir remedio alguno. Ellos entendían que la medicina del cuerpo debía ir acompañada de la medicina del espíritu, y por eso rezaban antes de iniciar cualquier atención. Invocaban a Jesucristo, fuente de toda vida, y pedían que su gracia actuara allí donde la ciencia humana era limitada. Esta unión entre la fe y el saber los convirtió en auténticos testigos del Evangelio encarnado en obras concretas. Las historias de sus milagros comenzaron a extenderse. Hay crónicas que narran cómo lograron curar a enfermos desahuciados, sanar heridas que parecían imposibles, y hasta realizar intervenciones que superaban las posibilidades de la medicina de aquel tiempo. Una de las leyendas más difundidas cuenta que en cierta ocasión, al atender a un hombre cuya pierna estaba gangrenada, los santos hermanos realizaron lo impensable.
Reemplazaron el miembro enfermo por la pierna de un difunto recién sepultado. El paciente, al despertar, caminaba con normalidad, llevando en sí mismo el testimonio de que lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Pero más allá de las narraciones extraordinarias, lo que realmente impresionaba a quienes los conocían era la pureza de su corazón. No discriminaban entre ricos y pobres, entre libres y esclavos, entre niños y ancianos. Para ellos, toda vida tenía el mismo valor. Sabían que en cada enfermo estaba presente la imagen de Cristo sufriente, y que al cuidar a un hermano, estaban cuidando al mismo Señor. Esta visión revolucionaria contrastaba con la mentalidad de una sociedad romana profundamente jerárquica y desigual, donde los más pobres eran muchas veces invisibles. Su fama, sin embargo, no solo trajo admiración, también despertó sospechas y críticas. Algunos los acusaban de practicar magia, pues no podían comprender cómo dos hombres podían realizar curaciones tan sorprendentes sin cobrar dinero alguno. Otros, envidiosos de su prestigio, los señalaban como impostores que engañaban a la gente con palabras religiosas. Y en un contexto donde la fe cristiana era perseguida, la popularidad de dos médicos que predicaban el nombre de Cristo comenzó a incomodar a las autoridades locales. Cosme y Damián sabían que su camino no estaría libre de peligros, pero no retrocedieron. Jamás ocultaron su fe, jamás negaron que el verdadero poder provenía de Jesucristo. Para ellos la misión era clara: servir, amar, sanar y anunciar la buena nueva, aunque eso implicara arriesgar su propia vida. La valentía con la que enfrentaban las dificultades se convertía en ejemplo para otros cristianos, que en medio de persecuciones y miedos encontraban en ellos un modelo de fortaleza. Las noches en que regresaban cansados de atender a los enfermos, los gemelos se reunían en oración. Con voz suave, agradecían a Dios por cada persona sanada, por cada vida tocada. Pedían también por aquellos que aún sufrían y por quienes los perseguían. Sus palabras eran reflejo de un amor que no se dejaba apagar ni siquiera por la injusticia. En sus corazones no había espacio para el rencor, sino únicamente para la entrega. De este modo, los hermanos de luz fueron tejiendo una historia que iluminaba la oscuridad de su tiempo. Allí donde reinaba la desesperanza, ellos sembraban confianza. Allí donde las enfermedades desfiguraban los cuerpos, ellos restauraban dignidad. Allí donde el egoísmo cerraba puertas, ellos abrían caminos de misericordia. Eran, sin saberlo, heraldos de un mensaje que cruzaría siglos y continentes, alcanzando hasta nuestros días como testimonio de fe y servicio. Su infancia marcada por la fe, su juventud dedicada al estudio, su adultez entregada a la medicina y a la caridad, todo en ellos parecía responder a un plan divino cuidadosamente tejido. Cosme y Damián no fueron héroes fabricados por la imaginación popular, sino hombres reales, con carne y hueso, con luchas y fatigas, que eligieron conscientemente vivir a contracorriente de la lógica del mundo. En un imperio que adoraba la riqueza y el poder, ellos eligieron la pobreza voluntaria y el servicio gratuito. En una cultura que valoraba la fuerza militar, ellos se convirtieron en soldados de la compasión. En una sociedad que marginaba a los débiles, ellos abrazaron la fragilidad humana como lugar de encuentro con Dios. Así transcurrieron sus primeros años de misión, como un preludio de lo que estaba por venir. Nadie podía imaginar entonces que aquellos dos jóvenes conocidos en las aldeas como médicos humildes serían recordados siglos después como santos de la Iglesia, patronos de médicos y farmacéuticos, modelos de entrega y generosidad. Su historia apenas comenzaba, y con ella, un testimonio que desafiaría las tinieblas de su tiempo y de todos los tiempos. Antes de comenzarmos esta jornada, quiero saber tu opinión. ¿Ya conocías la hermosa historia de San Cosme y Damián? ¿Sabías que él es conocido por sus milagros? ¿Has recibido alguna bendición de San Cosme y Damián? Escribe en los comentarios. Leeré todos y dejaré un corazoncito en tu comentario. Aprovecha para dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos para no perderte ningún video. Capítulo 2. La sombra de la persecución. El brillo de la fama que acompañaba a Cosme y Damián no era una luz que todos recibieran con gratitud. Si para los pobres y enfermos los hermanos gemelos eran una bendición caída del cielo, para las autoridades del Imperio Romano,
Su existencia se convirtió en un motivo de sospecha y de inquietud. Vivían en los últimos años del siglo III, un tiempo en que los seguidores de Cristo eran vistos como enemigos del orden establecido. La religión oficial del imperio exigía sacrificios a los dioses paganos, y negarse a rendirles culto era considerado un acto de rebeldía, una traición tanto política como espiritual. El emperador Diocleciano, conocido por su dureza y por la persecución sistemática que lanzó contra los cristianos, había decretado que toda práctica contraria a la religión oficial debía ser erradicada. El imperio, en su intento de mantener la unidad bajo un mismo culto, veía en los cristianos una amenaza que debilitaba la autoridad de Roma. Bajo esta sombra de opresión y miedo, el testimonio de los hermanos médicos comenzó a llamar demasiado la atención. No solo sanaban cuerpos sin cobrar dinero, sino que además lo hacían invocando el nombre de Jesucristo, proclamando abiertamente que su poder provenía de él y no de ningún dios pagano. Fue entonces cuando Lisias, gobernador de Cilicia, recibió noticias sobre ellos. Informes llegaban a sus oídos diciendo que 2 jóvenes curaban enfermedades incurables, que no aceptaban dinero y que atribuían sus éxitos a un Cristo crucificado. Para un hombre habituado a ver la religión como instrumento de control político, aquello resultaba escandaloso. ¿Cómo era posible que ciudadanos del imperio se atrevieran a desafiar las leyes, negando sacrificios a los dioses oficiales? Peor aún, ¿cómo tolerar que atrajeran multitudes con su ejemplo, debilitando la obediencia a las tradiciones romanas? Los rumores no tardaron en teñirse de acusaciones. Algunos decían que sus curaciones no eran obra de la fe, sino de magia oscura. Otros los señalaban como agitadores, como hechiceros que engañaban al pueblo. La envidia y el temor se mezclaban en las voces de quienes no podían comprender su entrega gratuita. La acusación de magia era común contra los cristianos, pues los romanos no entendían la fuerza espiritual que provenía de su fe. Para el imperio, todo aquello que escapaba al control de sus templos y sacrificios debía ser visto con recelo. Lisias decidió convocarlos a comparecer ante él. La noticia corrió como fuego por la región. Aquellos que habían recibido consuelo de sus manos temblaban ante la posibilidad de perderlos. Algunos les suplicaron que huyeran, que se escondieran en las montañas o que abandonaran el imperio para salvar sus vidas. Pero Cosme y Damián, con la serenidad de quienes saben que sirven a un poder más alto que los hombres, respondieron: ¿cómo podríamos abandonar a nuestro Señor después de haberle entregado todo? ¿Cómo ocultar la luz que Dios nos confió para alumbrar a los enfermos y a los desesperados? Si hemos de sufrir, sufriremos por Cristo. El día del interrogatorio llegó. Los gemelos fueron llevados ante el tribunal de Lisias. La sala estaba cargada de tensión. A un lado, soldados armados observaban con desconfianza. Al otro, ciudadanos curiosos murmuraban sobre los prodigios de aquellos médicos. Lisias, sentado en su estrado, los miró con severidad y pronunció palabras frías. Se dice que curáis en nombre de un tal Cristo y que rechazáis ofrecer sacrificios a los dioses de Roma. ¿Es esto cierto? Con voz firme y sin titubeos, los hermanos respondieron: no hay otro Dios más que uno solo, el Creador del cielo y de la tierra, y su Hijo Jesucristo. En su nombre sanamos y en su nombre vivimos. Ninguna ofrenda daremos a ídolos de piedra, porque sabemos que no tienen vida. La claridad de su respuesta resonó en el salón como un trueno. Los murmullos se convirtieron en gritos, unos de admiración y otros de ira. Lisias intentó convencerlos. Les prometió riquezas y honores si simplemente fingían rendir culto a los dioses imperiales. Les dijo que podían seguir curando, que podían continuar con su arte, siempre que no despreciaran las tradiciones de Roma. Pero Cosme y Damián se mantuvieron inquebrantables. No podemos servir a 2 señores, replicaron. Nuestro único Señor es Jesucristo, y por Él estamos dispuestos a dar la vida. Ante tanta firmeza, Lisias ordenó que fueran sometidos a tormentos para quebrar su voluntad. Primero, los arrojaron a una hoguera ardiente. Las llamas subieron con fuerza, devorando la leña, pero los cuerpos de los gemelos permanecieron intactos. Los presentes, asombrados, comenzaron a murmurar que un poder divino los protegía. Furioso, el gobernador mandó que fueran atados y lapidados.
Decenas de piedras volaron por el aire, pero cada una de ellas rebotaba sin causarles daño. Era como si la misma naturaleza se rebelara contra la injusticia del verdugo. No conformes, los soldados desenvainaron sus arcos y dispararon flechas contra ellos, pero las flechas desviaban su trayectoria y caían al suelo sin alcanzar sus cuerpos. La multitud, al presenciar aquel espectáculo, se llenó de temor y asombro. Muchos comenzaron a creer que verdaderamente los gemelos eran enviados de Dios. Lisias, humillado por la inutilidad de sus castigos, ordenó que fueran encadenados y encarcelados. Quería quebrar su espíritu en la oscuridad de una celda húmeda y fría, lejos de los ojos del pueblo. Las noches en prisión fueron largas, pero Cosme y Damián no se quejaron. Rezaban, cantaban salmos y alentaban a otros cristianos que compartían la misma suerte. Sus palabras eran bálsamo en medio de la desesperación. Aún tras los tormentos, mantenían la serenidad y la alegría de quienes saben que su vida está en manos de Dios. El ejemplo de los gemelos fortalecía a los demás prisioneros, que encontraban en ellos un testimonio vivo de fe y resistencia. Al ver que ni el fuego, ni las piedras, ni las flechas, ni la cárcel habían podido doblegarlos, Lisias tomó la decisión final. Ordenó que fueran decapitados. Aquella sentencia, brutal y definitiva, cayó sobre ellos como el sello de su martirio. La noticia se propagó rápidamente. Los fieles, que tanto los amaban, lloraron al pensar en su destino. Pero en medio de la tristeza, también resonaba una certeza. Aquellos hermanos no serían vencidos por la muerte, pues su fe trascendía los límites de este mundo. La decapitación fue ejecutada en secreto, lejos de las multitudes que los admiraban, para evitar una revuelta popular. Así, en torno al año 303 d.C., en el marco de las grandes persecuciones de Diocleciano, Cosme y Damián ofrecieron su vida como último testimonio de fidelidad a Cristo. El verdugo, con un solo golpe, apagó sus voces humanas, pero no pudo apagar el eco eterno de su misión. En el silencio posterior, muchos se preguntaban, ¿qué poder sostenía a estos hombres? ¿Cómo podían mantener la calma frente a la tortura, la esperanza frente al odio, la fe frente a la muerte? La respuesta se encontraba en lo más profundo de su corazón. Habían entregado todo a Cristo, y en Él habían encontrado una fuerza que el mundo no podía comprender ni destruir. Las cadenas de hierro que aprisionaban sus cuerpos no pudieron sujetar su espíritu. El filo de la espada que cortó sus gargantas no logró callar su mensaje. La sombra de la persecución intentó sofocar su luz, pero lo que logró fue avivar aún más el fuego de su ejemplo. Un fuego que pronto se esparciría por toda la cristiandad, como semilla de esperanza y de fe inquebrantable. Capítulo 3. El eco que no muere. El eco de las vidas de Cosme y Damián no se extinguió con el filo de la espada que cegó sus cuerpos, ni con las aguas oscuras que pretendieron ocultar sus restos. Muy al contrario, fue precisamente en el silencio de su martirio, donde la voz de su testimonio se volvió inmortal, expandiéndose como un canto que atravesó los siglos y las fronteras. En medio de un mundo donde las persecuciones intentaban sofocar la fe, la memoria de estos hermanos médicos comenzó a circular de boca en boca, como un murmullo que se transformaba en clamor, y ese clamor, revestido de esperanza, llegaba a los corazones de quienes no los habían conocido en vida, pero que se sentían profundamente tocados por su ejemplo. Se cuenta que, apenas después de su martirio, hombres y mujeres se acercaban a los lugares donde habían sido enterrados, llevados por una fuerza invisible que los impulsaba a pedir su intercesión. Los primeros relatos hablan de enfermos que, al invocar los nombres de Cosme y Damián, hallaban alivio a sus dolores. El eco de sus oraciones parecía encontrar respuesta en una dimensión más allá de lo visible, y los que regresaban sanados transmitían estas historias con lágrimas de gratitud. Así, los gemelos mártires que habían sido médicos de cuerpos en la tierra, se transformaban ahora en médicos de almas y en sanadores de corazones atribulados. La devoción comenzó a extenderse rápidamente. En Siria y en Cilicia, donde se recuerda que ejercieron su misión, los fieles levantaron pequeños altares improvisados en cuevas, en casas y hasta en antiguos templos paganos, que fueron resignificados como lugares de oración cristiana. El eco de su fe, como un fuego que se negaba a apagarse,
se fortalecía en cada reunión clandestina donde los hermanos eran recordados. Allí no se narraba solo la historia de dos médicos generosos, sino el relato de dos hombres que encarnaron el mensaje más radical del Evangelio: dar la vida sin esperar nada a cambio. La voz de Cosme y Damián llegó incluso hasta Bizancio. Documentos antiguos señalan que en Constantinopla, bajo el impulso del emperador Justiniano en el siglo VI, se levantó una basílica en su honor. No fue un templo cualquiera. Su construcción se convirtió en símbolo de la fe triunfante sobre la persecución. Se dice que el propio Justiniano, tras haber sufrido una enfermedad grave, invocó a los santos médicos y recibió la curación que le permitió recuperar la salud. En gratitud, erigió aquel monumento donde peregrinos de todas partes acudían, convencidos de que allí el eco de los mártires resonaba con mayor intensidad. Este eco no murió tampoco en Occidente. Hacia Roma, las noticias sobre los milagros de Cosme y Damián se difundieron rápidamente. El Papa Félix IV mandó construir una iglesia en su honor en el Foro Romano, reutilizando un antiguo edificio consagrado a la memoria de Rómulo, hijo del emperador Magencio. Esa decisión no fue casual. Era un mensaje claro de que la fe cristiana se superponía a los poderes de los antiguos dioses, y que los nuevos héroes de la humanidad eran aquellos que habían ofrecido su existencia entera a Cristo. Allí, en la basílica romana dedicada a ellos, comenzó a latir un corazón de devoción que jamás dejaría de palpitar. Pero lo más sorprendente de este eco inmortal fue la manera en que se mezcló con las culturas, atravesando continentes y océanos. Con el tiempo, las reliquias de los santos fueron distribuidas entre distintas iglesias, y en cada lugar donde llegaban, nuevas historias de prodigios surgían. En Italia, en España, en Portugal y más tarde en tierras americanas, Cosme y Damián fueron venerados como protectores de los pobres, de los niños y de quienes sufrían enfermedades incurables. Sus nombres se convirtieron en plegaria constante, y su imagen, representada con vestiduras de médicos, comenzó a poblar capillas, estampas y vitrales. El eco también se amplificó en formas inesperadas. En África, donde los esclavizados llevaban consigo su fe en medio del dolor de la diáspora, la devoción a los santos se entrelazó con prácticas religiosas locales. En Brasil, por ejemplo, Cosme y Damián fueron acogidos no solo como santos católicos, sino como símbolos de protección infantil en la tradición afrobrasileña. Allí, el eco de sus nombres resonaba en cantos, danzas y ofrendas que, aunque diferentes en forma, compartían la misma esencia: la gratitud hacia dos seres que representaban la bondad, la entrega y la compasión sin límites. Ese eco, que parecía inagotable, se sostenía porque las historias de milagros continuaban apareciendo en cada generación. Historias de niños salvados de enfermedades mortales, de partos difíciles que terminaban en vida gracias a la intercesión de los gemelos santos, de médicos inspirados por su ejemplo que dedicaban su labor a los más pobres. Era como si el espíritu de Cosme y Damián siguiera recorriendo los hospitales, los hogares humildes y las iglesias, recordando que la verdadera medicina nace de la unión entre la ciencia y la fe, entre el conocimiento y la misericordia. Imaginemos por un momento a un enfermo en la Roma medieval, debilitado por una peste que arrasaba la ciudad. Imaginemos su familia, desesperada, encendiendo una vela ante la imagen de los santos médicos, pronunciando sus nombres con la voz entrecortada por el llanto. Y de repente, en esa habitación impregnada de miedo, un suspiro de esperanza se abre camino. El enfermo respira mejor, la fiebre baja, la vida regresa. Esa escena, multiplicada en miles de hogares, alimentó el eco, transformándolo en un canto de confianza que nunca dejó de resonar. El eco que no muere no solo habla de milagros visibles, sino también de la transformación interior que produce el ejemplo de estos santos. Muchos hombres y mujeres, al escuchar su historia, decidieron entregar su vida al servicio de los demás. Monjes, religiosas, médicos, voluntarios en hospitales, todos encontraron en Cosme y Damián una inspiración para vivir con sencillez y generosidad, porque el verdadero milagro no era únicamente sanar un cuerpo enfermo, sino despertar en cada persona la certeza de que la vida adquiere sentido
cuando se entrega por amor. Y es así como, atravesando siglos de historia, culturas diversas y lenguas distintas, la voz de estos hermanos sigue vibrando. Su martirio, lejos de ser un final, se transformó en un principio eterno. El eco que no muere se escucha en cada oración que invoca su nombre, en cada niño que recibe dulces en su día festivo, en cada médico que recuerda que la ciencia sin compasión está incompleta. Es el eco de la luz frente a la oscuridad, de la fe frente al miedo, de la vida frente a la muerte. Un eco que, como un río incesante, sigue fluyendo hacia el corazón de quienes buscan esperanza. Capítulo 4. El rostro del sincretismo y de los corazones. La historia de Cosme y Damián no se detuvo en las piedras de Bizancio ni en las basílicas de Roma. Su eco viajó más lejos, cruzó mares embravecidos y se instaló en tierras donde la fe se entretejía con culturas milenarias y con heridas profundas dejadas por la esclavitud y la colonización. Es allí donde los santos médicos encontraron un nuevo rostro, el del sincretismo, esa capacidad del espíritu humano de unir lo diverso, de transformar la aparente contradicción en una sinfonía de significados. Así, la devoción hacia ellos se convirtió en un puente entre mundos, uniendo corazones que, aunque rezaban en lenguas distintas y con símbolos diferentes, compartían la misma sed de esperanza y de vida. En Brasil, especialmente, la figura de San Cosme y San Damián adquirió una fuerza inesperada. Los esclavos africanos, arrancados de sus hogares y llevados a tierras lejanas, encontraron en la fe católica un espacio de refugio, pero también de resistencia. En medio del dolor y la opresión, se aferraron a símbolos que les ofrecían consuelo, y poco a poco fueron entrelazándolos con sus propias creencias ancestrales. Así, los santos médicos se fusionaron con orishas y entidades de la tradición yoruba, dando lugar a un rostro nuevo profundamente mestizo, donde lo africano y lo cristiano no se anulaban, sino que se abrazaban. Cosme y Damián, en el sincretismo afro-brasileño, se identificaron con Ibeji, los gemelos divinos, protectores de los niños, del juego y de la inocencia. No fue una simple sustitución de nombres, sino una relectura profunda. Los fieles reconocieron en los mártires cristianos las mismas cualidades que honraban en los orishas, y así la devoción floreció en dos dimensiones. Para los colonizadores se trataba de santos católicos venerados según el calendario litúrgico. Para los africanos y sus descendientes, era también la presencia de Ibeji, la fuerza de la dualidad y de la infancia divina que protege la vida. Este sincretismo no fue clandestino por completo. Con el paso del tiempo, se convirtió en parte de la identidad cultural de todo un pueblo. Cada 27 de septiembre, en Brasil, miles de personas, católicas y practicantes de religiones afrodescendientes, celebran a San Cosme y San Damián ofreciendo dulces y comidas a los niños. Calles enteras se llenan de risas, bolsas de caramelos circulan de mano en mano, y los colores alegres evocan la vitalidad de la infancia. En cada gesto, en cada ofrenda, se guarda una doble memoria, la de los santos médicos que dieron la vida por la fe, y la de los orishas gemelos que representan la energía de la niñez y la alegría de vivir. El rostro del sincretismo, entonces, no es solo un fenómeno religioso, sino también un acto de supervivencia cultural y espiritual. Para los esclavos, reconocer en los santos católicos a sus divinidades ancestrales fue una manera de preservar sus raíces, de mantener viva su identidad en medio del desarraigo. La opresión intentaba borrar sus costumbres, pero el sincretismo les permitió ocultarlas a simple vista y, al mismo tiempo, darles nueva vida. Cosme y Damián se convirtieron en un refugio, en una máscara sagrada donde la resistencia se expresaba en forma de devoción. Pero el sincretismo no solo habla de resistencia, también habla de encuentro. En la figura de los santos médicos, los corazones de distintas tradiciones encontraron un punto de unión. El niño que recibe un dulce en nombre de San Cosme y San Damián no pregunta de qué religión proviene la ofrenda. Su sonrisa rompe barreras y recuerda que, al final, todos buscan lo mismo: amor, cuidado, protección. Esa universalidad hizo que los gemelos mártires fueran acogidos no como patrimonio de una sola fe, sino como símbolo de la humanidad entera.
capaz de transformar el dolor en celebración. El rostro del sincretismo también se refleja en la manera en que las historias de milagros se transmiten en estas culturas mezcladas. En barrios humildes de Salvador de Bahía, se narran relatos de niños gravemente enfermos que sanaron tras recibir ofrendas en el Día de los Santos. En comunidades de Río de Janeiro, se cuenta cómo familias enteras, al compartir dulces en honor a Cosme y Damián, experimentan no solo la alegría de la convivencia, sino también reconciliaciones inesperadas entre parientes distanciados. El milagro entonces no siempre aparece en forma de curación física, sino en la restauración de la armonía y de la paz en los corazones. Este rostro múltiple, mestizo, también invita a reflexionar sobre el valor del corazón humano cuando se abre a la diversidad. Cosme y Damián, en su tiempo, atendían a ricos y pobres por igual, sin cobrar jamás por sus servicios. En el sincretismo, ese gesto se amplía. Su devoción acoge a blancos, negros, indígenas, católicos, umbandistas, candomblecistas, e incluso a quienes, sin profesar fe alguna, participan de las celebraciones porque reconocen en ellas un símbolo de unión y fraternidad. El corazón que late en estas fiestas es el mismo que latió en la vida de los santos médicos, un corazón que no discrimina, que no mide, que no divide. Imaginemos por un instante una escena. En un barrio popular, una anciana coloca en la mesa de su casa pequeños platos de arroz con leche, caramelos de colores y pasteles caseros. Alrededor, niños del vecindario esperan con ansiedad el momento de recibir las golosinas. Ella, con las manos temblorosas por los años, sonríe y dice: «Es en nombre de San Cosme y San Damián, que protegen a todos ustedes». Los niños corren, ríen, comparten, y en ese instante la calle se convierte en un santuario. No importa si la anciana lo hace desde la fe católica o desde la tradición afrobrasileña. Lo que importa es que su gesto transforma el espacio cotidiano en un lugar de amor. Ese es el verdadero rostro del sincretismo. Un rostro que se manifiesta en lo concreto, en lo cotidiano, en la vida sencilla de la gente. Al mirar de cerca este fenómeno, se descubre que el sincretismo no destruye la pureza de la fe, como algunos podrían pensar, sino que la enriquece. Es un lenguaje simbólico que permite a los corazones expresarse en su plenitud. Cuando un niño sostiene en sus manos un dulce ofrecido en nombre de los santos médicos, no está recibiendo solo azúcar envuelta en papel, está recibiendo la herencia de siglos de resistencia, la memoria de mártires cristianos, la fuerza de orishas africanos y, sobre todo, el recordatorio de que la vida es más fuerte que la muerte y que la esperanza nunca se extingue. Capítulo 5. Lo que ellos pueden hablarnos hoy. En un mundo que avanza con vértigo, donde la tecnología conecta continentes en segundos y, al mismo tiempo, separa corazones en la intimidad, la figura de San Cosme y San Damián emerge como un susurro que nos recuerda lo esencial. No son reliquias polvorientas de un pasado lejano, ni estatuas mudas encerradas en templos antiguos. Son voces vivas que pueden hablarnos hoy, aquí, en medio de nuestras contradicciones, de nuestras heridas y de nuestras búsquedas. Los hermanos de Siria que dedicaron sus días a curar sin cobrar, nos confrontan con una pregunta que atraviesa el tiempo. ¿Qué hacemos nosotros con nuestros dones, con nuestro conocimiento, con nuestra capacidad de aliviar el sufrimiento de los demás? La sociedad actual está marcada por la prisa, por el consumo y por la lógica del intercambio. Doy porque recibo, ayudo porque me retribuyen. Frente a esa mentalidad, Cosme y Damián irrumpen con un mensaje radical. La verdadera grandeza está en dar gratuitamente. Ellos, médicos preparados en una época donde el saber era privilegio de pocos, eligieron ejercer su profesión sin pedir compensación alguna. Esa decisión, que entonces parecía una locura, hoy resuena con más fuerza. ¿Cuánto valor tendría nuestra vida si aprendiéramos a ofrecer lo que somos y lo que sabemos sin esperar reconocimiento, dinero o aplausos? Ellos nos invitan a mirar hacia adentro y a descubrir que el auténtico sentido de nuestra existencia no está en acumular, sino en entregar. Al recordarlos, comprendemos que su legado va mucho más allá de la medicina. La suya fue una medicina del cuerpo, sí, pero también del alma.
Y ese aspecto espiritual es quizás el que más necesitamos hoy. En una época marcada por el estrés, la ansiedad, la soledad y las enfermedades emocionales, San Cosme y San Damián nos hablan del poder de la compasión y de la escucha. Ellos atendían a cada enfermo como si fuera único, como si en cada herida estuviera también la oportunidad de sembrar esperanza. En un presente donde tantas personas se sienten invisibles, olvidadas por la sociedad, su ejemplo nos recuerda que no hay corazón que no merezca ser mirado con ternura, que no hay dolor que no merezca ser acompañado. La pregunta que nos lanzan es incómoda, pero necesaria. ¿Quiénes son los enfermos de nuestro tiempo? Quizás no todos yacen en camas de hospitales. Muchos caminan por las calles con sonrisas que esconden vacíos profundos, con logros materiales que no alcanzan para llenar el hambre de sentido. San Cosme y San Damián nos enseñan que el acto de sanar no siempre implica aplicar un remedio físico, sino también ofrecer una palabra de aliento, un gesto de cercanía, una presencia que diga, no estás solo. Y ese llamado, tan humano y tan divino, sigue siendo urgente hoy. La historia de los santos médicos también toca un tema que atraviesa con fuerza nuestro presente, la dignidad de la vida. En un mundo que muchas veces la mide en términos de utilidad, productividad o juventud, ellos nos recuerdan que cada existencia tiene un valor infinito. Atendieron a pobres y ricos, ancianos y niños, sin distinción alguna, porque para ellos la vida era sagrada en todas sus formas. Esa visión contrasta con una cultura contemporánea que, en ocasiones, descarta lo frágil, lo débil, lo que no produce. Al escuchar la voz de Cosme y Damián, comprendemos que la verdadera civilización se mide por la forma en que cuidamos a los más vulnerables. El mensaje de los hermanos mártires también puede iluminar la relación entre ciencia y fe. Vivimos en una época en que muchos creen que ambas se oponen, como si fueran dos lenguajes irreconciliables. Sin embargo, Cosme y Damián fueron hombres de ciencia y al mismo tiempo, hombres de fe. Supieron ver que el conocimiento médico era un don divino que debía ponerse al servicio de la humanidad. Hoy, cuando enfrentamos desafíos globales como pandemias, crisis ambientales y nuevas enfermedades, su ejemplo nos impulsa a integrar la razón con la espiritualidad, la técnica con la ética, la ciencia con el amor. Ellos nos muestran que el verdadero progreso no está en elegir entre ciencia o fe, sino en aprender a unirlas para el bien común. También nos hablan de valentía. En una sociedad que teme al rechazo y busca constantemente la aprobación de los demás, San Cosme y San Damián nos muestran lo que significa ser coherentes hasta las últimas consecuencias. No renegaron de su fe aunque sabían que eso les costaría la vida. Esa coherencia hoy se convierte en un espejo incómodo. ¿Qué tanto estamos dispuestos a defender lo que creemos? ¿Cuántas veces cedemos ante la comodidad, el silencio o la indiferencia para no complicarnos? Los mártires nos invitan a vivir con una valentía que no siempre implica derramar sangre, pero sí elegir lo correcto aunque resulte incómodo, aunque nos cueste popularidad o ventajas personales. En nuestra época marcada por divisiones, violencias y guerras que desgarran pueblos enteros, los santos médicos también nos hablan de reconciliación. Su vida fue servicio, y su martirio, testimonio de paz en medio de la barbarie. Hoy, cuando los discursos de odio se multiplican y las redes sociales se convierten en trincheras de insultos, ellos nos recuerdan que la verdadera revolución no se hace con armas, sino con gestos de amor. Sanar no es solo curar un cuerpo, es también unir lo que está roto, tender puentes entre quienes se odian, sembrar semillas de fraternidad en medio del desierto del egoísmo. Podemos imaginar entonces cómo resonaría su voz en las calles de nuestras ciudades. Dirían a los médicos de hoy, no olviden que su misión no es solo técnica, sino también humana. Dirían a los jóvenes, su fuerza no está en acumular riquezas, sino en descubrir para qué viven. Dirían a los padres, cuiden a sus hijos con el mismo amor con que nosotros cuidamos a los más pequeños. Dirían a los líderes del mundo, gobernar no es dominar, sino servir. Cada palabra suya sería un espejo que revela nuestras incoherencias, pero también una lámpara que ilumina el camino hacia lo esencial. Y lo más profundo de su mensaje, aquello que sigue hablándonos hoy con un eco imposible de silenciar,
Es la certeza de que la vida se vuelve eterna cuando se entrega por amor. Capítulo 6. Legado, llamada y transformación. En los silencios de la historia, cuando las voces del poder intentaron apagar la memoria de los mártires, el eco de los hermanos de la luz siguió resonando como un murmullo que atraviesa siglos. No era un recuerdo que se limitara a los templos o a las liturgias. Era una fuerza que se escondía en las entrañas de los pueblos, en las plegarias susurradas de las madres, en los cantos de quienes trabajaban la tierra, en los símbolos que pasaban de generación en generación como un secreto compartido. Su legado no se contaba únicamente en los relatos oficiales, sino en los gestos de compasión, en la fuerza para resistir la injusticia, en la convicción profunda de que ninguna espada, por más afilada que fuera, podía extinguir la luz sembrada en el corazón humano. El legado de aquellos hombres no era solamente la sangre derramada, sino la forma en que esa sangre se transformó en un río subterráneo que nutría a comunidades enteras. Sus nombres eran recordados en festividades, sus imágenes reproducidas en pequeñas tallas de madera, en tapices y en canciones que, bajo apariencia de historias comunes, escondían un lenguaje de resistencia. Era la manera en que los pueblos mantenían viva su llama, disfrazando la memoria para protegerla de la represión. Lo extraordinario de ese legado era que no pertenecía a un solo grupo ni a un solo tiempo. Se entrelazaba con las culturas, viajaba en barcos con los esclavos, se mezclaba con los rezos indígenas y afrodescendientes, convirtiéndose en un testimonio universal de esperanza y de fe. Esa herencia también se manifestaba en la capacidad de inspirar a quienes nunca conocieron sus rostros. Monjes en los monasterios medievales, misioneros en tierras lejanas, campesinos que apenas sabían leer y escribir, todos, de alguna forma, se reconocían en la valentía de los mártires. Había algo en sus historias que hablaba a la condición humana misma, el miedo y el dolor frente a la persecución, pero también la convicción de que la dignidad espiritual vale más que la propia vida. Esa tensión entre fragilidad y grandeza era la semilla de una transformación profunda, capaz de cambiar la mirada de quienes se acercaban a su memoria con el corazón abierto. La llamada que surge de ellos no es una voz ruidosa, sino un susurro que atraviesa el tiempo. Es una invitación íntima a preguntarse qué significa, en la vida diaria, defender la luz en medio de la oscuridad. No se trata de repetir sus gestos de manera literal, sino de captar el espíritu que los movió, la coherencia entre lo que creían y lo que vivían, la decisión de no traicionar aquello que consideraban sagrado. Esa llamada interpela a cada generación con un rostro distinto. Para unos es la invitación a luchar contra la injusticia social, para otros es el llamado a la reconciliación interior, para muchos es la certeza de que lo espiritual no es un adorno, sino la raíz misma de la existencia. Cada época ha escuchado esa llamada con su propio lenguaje. En tiempos de opresión política, fue un estandarte de resistencia. En épocas de colonización y mestizaje, fue un puente que unió culturas y credos distintos, recordando que lo divino no se encierra en una sola forma. En tiempos modernos, marcados por la prisa y la confusión, esa llamada resuena como un recordatorio de que lo esencial no puede comprarse ni venderse, que la verdadera riqueza se mide en la capacidad de amar, de perdonar, de mantenerse fiel a la verdad interior. Lo notable es que, aunque cambien las circunstancias, el eco de esa voz no se desgasta, al contrario, se renueva, como si cada generación añadiera un matiz nuevo a la misma melodía eterna. La transformación que ellos sembraron no fue instantánea, ni se limitó a un milagro aislado. Fue un proceso lento, como la semilla que germina en lo profundo de la tierra. Cada lágrima derramada por los mártires se convirtió en agua que fecundaba esa semilla. Cada gesto de valentía, cada acto de fe en medio del dolor, fue como el sol que la hacía crecer, y con el tiempo, de esa semilla brotaron ramas que se extendieron en distintas direcciones, comunidades de fe, obras de caridad, tradiciones que hasta hoy siguen inspirando a millones de personas. La transformación no consistió en borrar el sufrimiento, sino en convertirlo en un manantial de esperanza que nunca se seca. Esa herencia también se refleja en la forma en que sus figuras fueron adoptadas por diferentes culturas. Algunos los recordaban como guerreros espirituales,
otros como protectores de los pobres, otros como símbolos de justicia. Esa plasticidad es parte de su fuerza. Cada pueblo encontraba en ellos un espejo donde reconocerse, un rostro que reflejaba sus propias luchas. Así, el legado de los mártires no fue estático, sino dinámico, capaz de abrazar la diversidad y de hablar un lenguaje que todos podían comprender, más allá de fronteras y de credos. Pero quizás lo más conmovedor de su legado es que no quedó encerrado en los libros ni en los altares, se instaló en la memoria afectiva de las comunidades. Cada vez que alguien encendía una vela, cada vez que un grupo se reunía para cantar en su honor, cada vez que un niño escuchaba la historia de aquellos hombres valientes, se producía una continuidad invisible, un hilo que conectaba el presente con aquel tiempo lejano. La transformación no era solo espiritual, sino también cultural, social, emocional. Era la certeza de que la luz, aunque perseguida, nunca deja de renacer en nuevas formas. La llamada que ellos encarnan se convierte entonces en una pregunta que no muere. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por aquello que consideramos sagrado? No es una pregunta cómoda, pero es precisamente esa incomodidad la que despierta la conciencia, la que sacude la rutina y obliga a mirar más allá de lo superficial. Esa pregunta ha acompañado a artistas, poetas, líderes comunitarios, religiosos y laicos por igual, inspirándolos a convertir su vida en un testimonio vivo. De esa manera, la memoria de los mártires no se reduce a un pasado glorioso, sino que se actualiza constantemente en el presente, como una chispa que enciende nuevas hogueras. Así, el legado, la llamada y la transformación se entrelazan en un mismo tejido. No son tres realidades separadas, sino tres dimensiones de un mismo misterio. El legado es la raíz que nos sostiene, la llamada es la voz que nos despierta, y la transformación es el fruto que da sentido al sacrificio de aquellos hombres. Y todo esto no se percibe como un peso, sino como una fuente de libertad, la libertad de vivir con coherencia, la libertad de no someterse al miedo, la libertad de descubrir que, en medio de la fragilidad, hay una fuerza que nunca se extingue.